de la misión Atlas desde Cabo Cañaveral. Hemos comenzado los últimos preparativos para el despegue. Sistemas de propulsión, hidráulicos, neumáticos, vehículo eléctrico, sistemas de terminación de vuelo, sistemas de propulsión, En Cabo Cañaveral podrían reescribirse muy pronto algunas de las suposiciones preferidas sobre la tecnología espacial de los Estados Unidos. Por primera vez en la historia, un cohete norteamericano está preparado para ser lanzado al espacio, impulsado por un motor cohético ruso. Vehículo eléctrico, control de vuelo, sistema de terminación de vuelo, Tal vez nos hemos entendido mal y lo más probable es que el rendimiento de los motores sea entre un 10 y un 15% más alto que los que tenemos en los Estados Unidos. Complejo eléctrico, No era la misma tecnología a la que estábamos acostumbrados. Fue algo muy distinto a lo que esperábamos. Preparado LH-2, preparado. Vehículo eléctrico, preparado. Control de vuelo, preparado. Sistemas de propulsión, preparado. Hidráulico, preparado. Aquí control de la misión Atlas a menos C5, 4, 3, 2. Cosmódromo. Tras las puertas de este almacén, en una zona lejana de Rusia se encuentra lo que durante 20 años fue el secreto mejor guardado. Una reserva escondida de motores cohéticos, diseñados para el proyecto espacial más ambicioso que jamás sería llevado a cabo por la Unión Soviética. Estos motores, que en la actualidad se encuentran entre los mejores del mundo, utilizan una tecnología única desarrollada por Rusia en el punto culminante de la carrera espacial. Una tecnología tan ambiciosa que los científicos cohéticos occidentales creían imposible de dominar. En aquel momento, los rusos eran muy reservados. Y aunque decían que estaban haciendo algo, no nos decían qué era. Hizo falta reunir mucha información de inteligencia para comprender por dónde iba la cosa. Lo realmente importante era conseguir fotos bien claras de lo que estaban construyendo. En la década de los 60, los satélites espía de la CIA mantenían una vigilancia constante sobre el enorme complejo de despegue espacial soviético, el Cosmódromo de Baikonur en Kazajstán. En marzo-abril del 63 vimos algo, las estacas que los topógrafos clavan en el suelo y esas cosas, en la zona del Cosmódromo de Baikonur, que estaba sin urbanizar. El tamaño del edificio de montaje, el terraplén, todo indicaba un vehículo de despegue enorme. Y todos pensamos, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Las imágenes del satélite mostraban claramente la construcción de un nuevo terraplén que conducía hasta dos enormes pedestales de lanzamiento situados uno al lado del otro. Para los analistas de la CIA en Washington, los pedestales de lanzamiento constituían la primera prueba clara de que se estaban llevando a cabo los preparativos para el montaje de un enorme y nuevo cohete. Y el impresionante tamaño del complejo solo podía significar una cosa: los Estados Unidos debían competir para llegar antes a la Luna. A principios de los 60 los rusos nos llevaban mucha delantera. Tenían mejores motores cohéticos y podían hacer un montón de cosas que nosotros no podíamos. Fue una etapa estupenda para ellos.
El primer ICBM en agosto del 57, el Sputnik 1 en octubre del 57 y después el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, los 3 primeros hombres en el espacio, la primera actividad extravehicular, la primera nave espacial para llegar a la Luna. Los logros espaciales rusos se derivaban de una interpretación única del diseño coético, encabezada por una figura central. El anónimo diseñador jefe Sergei Pavlovich Korolev, jefe del Buró de Diseño Experimental OKB-1 y el científico coético ruso con más experiencia. Era la figura dominante del programa espacial ruso. No tenía réplica, por ejemplo, en el programa norteamericano. Él era responsable no solo de los primeros años, de los Sputniks, del programa pilotado por el hombre, de los satélites de comunicación, de los satélites espía, de las naves planetarias. No hay ningún norteamericano que tuviese semejante responsabilidad. Habría que comparar su trabajo con el de 15 compañías aeroespaciales y entre 4 o 5 centros de la NASA. Sin duda era la figura dominante. Su identidad era secreto de Estado, y como diseñador jefe, Korolev era la figura más poderosa del cuerpo de élite del Buró de Diseño Espacial Soviético, por lo que trataba directamente con el Kremlin. Fue la figura clave escondida detrás del especial enfoque ruso del diseño coético, una filosofía según la que las cuestiones importantes de diseño se resolvían solo después de haber realizado vuelos de prueba completos. En muchos aspectos nos llevaban ventaja, pero iban tan por delante porque habían sabido reunir todas las piezas disponibles y aplicar aquella tecnología mucho mejor que nosotros. Siendo la conquista del espacio una prioridad política, el progreso de Rusia había llegado gracias a un enfoque intervencionista, por el que los cohetes se habían construido, lanzado y mejorado. Y si mientras se producían explosiones, tocaba aprender de ellas. Desde su sede del OKB-1 en las afueras de Moscú, Korolev comenzó a trabajar en una misión lunar tripulada, siguiendo esa misma filosofía de diseño experimental. Pero el reto de poner al hombre en la Luna era un problema a escala totalmente diferente de lo que hasta entonces habían llevado a cabo. Los Estados Unidos ya llevaban ventaja en lo relativo a su meta de poner un hombre en la Luna a finales de la década de los 60, y las posibilidades de que Rusia lograse ganarles comenzaban a disiparse. Como ayudante de Korolev, Vasily Mishin había comenzado a trabajar con cohetes en el OKB-1 después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la gravedad de la Tierra y la distancia de la Luna, pronto calcularon que una misión lunar necesitaría un nuevo cohete enorme. Para poder no solo llegar a la Luna, sino aterrizar en su superficie y hacer regresar una expedición compuesta por al menos una persona, hay que poner 100 toneladas en la órbita terrestre. Y eso implica que es necesario un cohete que tenga un peso inicial de alrededor de 2.000 toneladas.
Construir un cohete del tamaño necesario cumpliendo el plazo límite establecido por el Kremlin para vencer a los norteamericanos era un reto mayor a todos los que el diseñador jefe había respondido antes. Korolev comprendió enseguida que necesitarían motores nuevos y mucho más potentes para el gigantesco cohete. Pero Korolev no se puso de acuerdo con su fabricante habitual sobre la clase de motores que el nuevo cohete iba a necesitar. No le quedó más remedio que buscar otro proveedor. Korolev se vio obligado a acudir a un diseñador de aeronaves llamado Kuznetsov, que vivía en Samara. Era un tipo que había diseñado muy buenos motores para aeroplanos, pero que no tenía más experiencia que esa. Korolev se estaba arriesgando mucho. Kuznetsov había acumulado una formidable reputación como ingeniero de motores a reacción, habiendo diseñado los motores del primer bombardero estratégico soviético de largo alcance, pero nunca había trabajado con motores cohéticos. Kuznetsov no tenía experiencia en la construcción de motores de combustible líquido, pero cuando estudió su configuración, comprendió que los motores de combustible líquido, los motores cohéticos, no suponían más problemas que los motores de los aeroplanos, y supo que podría estar a la altura de su reto. Valentín Anisimov había trabajado en el diseño de motores a reacción bajo las órdenes de Kuznetsov, pero cuando en 1962 llegó la oportunidad de aplicar sus conocimientos a la ingeniería cohética, él la aprovechó. Desde el buró de diseño de Kuznetsov, en Samara, a las orillas del Volga, a 1000 kilómetros de Moscú, el equipo comenzó a calcular qué clase de motores necesitaría el colosal cohete lunar. El diseño básico de los motores cohéticos es sencillo. El oxígeno y el combustible son bombeados por separado a presiones muy altas, hasta el mismo centro del motor, la cámara de combustión, donde entran en ignición, impulsando al cohete hacia adelante. Cuanto más elevada sea la presión de la cámara de combustión, mayor será el rendimiento del motor. Esas altísimas presiones se consiguen por medio de bombas impulsadas por una turbina de gas encendida desde la precámara de combustión, una mini cámara de combustión que desvía parte de la provisión de oxígeno y combustible. Enfrentado a la necesidad de vencer a los Estados Unidos, Korolev comprendió que no habría tiempo para desarrollar la clase de motores gigantescos necesarios para el nuevo cohete llamado N-1. Como Rusia carecía del tipo de infraestructura industrial que tenían los norteamericanos, solo tendría tiempo de fabricar motores pequeños pero altamente eficaces para el cohete N-1, un total de 30 para la primera fase del cohete. Para despegar necesitamos un empuje mayor que el de la fuerza gravitacional que nos retiene. Y en nuestro caso decidimos usar 5 motores para conseguir dicho empuje. Los rusos utilizaron 30 motores. Eran motores que daban una sexta parte del empuje de nuestros motores del Saturno V. Hacer una cosa u otra es cuestión de lo que decidan los ingenieros. Pero la decisión de utilizar 30 motores fue impuesta a Korolev por falta de recursos de Rusia. Con tantos motores, las posibilidades de que uno de ellos fallase se incrementarían enormemente. Para superar ese alto porcentaje y lograr la eficacia y el rendimiento exigidos por Korolev, los diseñadores de motores tendrían que solucionar un problema del que siempre se había huido, por considerarlo demasiado complicado y demasiado peligroso. En aquel entonces, todos los motores cohéticos rusos y norteamericanos funcionaban utilizando un ciclo abierto, en el cual los productos de escape de la precámara de combustión que impulsa las bombas son expulsados por un lateral, un diseño sencillo pero derrochador. Y para conseguir los motores de alto rendimiento que Korolev exigía, tal ineficacia resultaba inaceptable. Los diseñadores de motores rusos no tendrían más salida que dar un paso muy arriesgado que nunca había sido probado.
Tendrían que cerrar el ciclo y encontrar la forma de canalizar de forma segura los productos de escape de la precámara de combustión para devolverlos a la cámara de combustión, donde serían utilizados de nuevo. Un proceso potencialmente explosivo, pero que puede hacer aumentar la potencia de despegue del cohete en un 25%. Los motores de ciclo completo requieren una compresión mucho mayor del proceso de combustión y un control muy superior de todas las etapas de dicho proceso de combustión. Como consecuencia de ello, se pueden hacer estallar muchos motores mientras se intenta construir uno que funcione, y yo creo que los rusos hicieron estallar unos cuantos. Dominar la nueva tecnología de ciclo cerrado con su enfoque experimental basado en las pruebas llevaría tiempo. Un tiempo que los rusos no tenían en su carrera por llegar a la Luna antes que los norteamericanos. Pero no todo salió mal. La experiencia que el buró tenía con motores a reacción proporcionó un enfoque innovador y lateral al desarrollo de los motores cohéticos. El equipo de Kuznetsov comprendió que existían importantes similitudes entre el ensamblaje de turbobombas en los motores a reacción y los motores cohéticos. En la construcción tanto de los motores para aviones como de los motores cohéticos se lucha por reducir el peso. En nuestro diseño, las bombas reforzadoras están dentro de las bombas principales. Esto reduce mucho la canalización externa, mejora la fiabilidad y disminuye el peso. Lo compacto del motor resultaba a la vez original y muy elegante. Este diseño era muy radical para principios de los 60. Cuando se diseña un motor, lo mejor es hacerlo lo más sencillo posible, con la menor cantidad posible de piezas. Por eso los rusos eligieron el diseño tipo eje único para la maquinaria turbo, que simplifica y hace aumentar su eficacia de rendimiento. En 1966, una vez resueltos los problemas técnicos que conllevaba cerrar el ciclo, el motor altamente eficaz que el diseñador jefe había pedido estaba al alcance. Pero entonces el proyecto sufrió un golpe devastador. Cuando se sometía a un procedimiento quirúrgico rutinario, en enero de 1966, Korolev falleció. Había desaparecido la única figura que tenía la autoridad y la visión necesarias para galvanizar el sistema oculto tras la meta de vencer a los norteamericanos. Mientras el cohete N-1 se abría camino hacia el pedestal del cosmódromo, las posibilidades de que Rusia ganase la carrera hacia la Luna parecían prácticamente nulas. En 1967, en el cosmódromo, se había ensamblado el primer cohete lunar N-1. Con la altura de un edificio de 35 pisos y un peso igual al de 400 autobuses de 2 pisos, la respuesta rusa al Saturno V norteamericano tenía un aspecto impresionante. Debo decir que durante aquellos años, antes de cualquier lanzamiento, sentíamos una cierta inquietud. Aún nos sentíamos afectados por la gran cantidad de accidentes que habíamos presenciado con nuestros propios ojos desde 1947. Vasily Mishin había sido nombrado diseñador jefe tras la desaparición de Korolev y era el encargado de los turnos de trabajo de 24 horas que se realizaban para preparar el cohete para su despegue. Rusia no contaba con las enormes instalaciones necesarias para probar en tierra los 30 motores juntos del N-1. El primer lanzamiento tendría lugar sin haber probado antes ni el cohete ni su sistema de motores de ciclo cerrado. No existía más alternativa que la de terminar el diseño de la misma forma que se habían perfeccionado todos los demás cohetes rusos.
a través de una serie de vuelos de prueba completos. A causa de nuestra limitación de recursos y capacidad, tuvimos que realizar la mayor parte del desarrollo de las etapas del cohete durante los vuelos espaciales de prueba. Planificamos 12 despegues sin tripular. Los vuelos tripulados serían los lanzamientos 13 y 14. La primera prueba, sin tripular del cohete, tuvo lugar en febrero de 1969. Cuando el cohete salió del pedestal de lanzamiento, en aquellos primeros momentos hubo una sensación de ánimo. Sí, ha despegado. Sí, no ha estallado en el sitio. Aquello ya era una gran victoria. Y lo que ocurrió a continuación ya forma parte de la historia. Se produjo un incendio en el cohete, seguido de una explosión. Y debo decir que en aquel momento pensamos que era lógico que aquello ocurriera. Aún no habíamos terminado de trabajar en él. A un minuto del despegue, el cohete explotó a 40 kilómetros del lugar de lanzamiento. Algunos restos metálicos se habían colado en el interior de un motor. Claro que me sentí mal. ¿Se sentiría usted bien si su motor estallase con un impulso de 4,5 toneladas? Uno se siente muy mal. Controlar un cohete con 30 motores empezaba a resultar muy difícil. Pero como aún faltaban otros 11 despegues sin tripular antes del vuelo tripulado, el sistema de control de los motores fue mejorado antes del siguiente lanzamiento, en julio de 1969. Este es el lanzamiento. Se ha parado y ahora caerá. A los pocos segundos del despegue, el cohete volvió a caer sobre el pedestal con la fuerza de una pequeña bomba nuclear. No habíamos salido del refugio situado a 10 kilómetros de distancia cuando se estrelló. Eso fue lo que nos salvó. Si hubiésemos salido, no habríamos sobrevivido. El cohete había sido lanzado antes de que los ambiciosos motores de ciclo cerrado hubiesen sido perfeccionados. Mientras aún recogían sus restos diseminados por el desierto de Kazajstán, la carrera por llegar a la Luna había llegado a su fin. Solo 2 semanas después del desastre del N-1, los norteamericanos celebraban su victoria gracias a la triunfante misión del Apolo 11. Pero los rusos no tiraron la toalla. Cumpliendo con su tradición de desarrollar un diseño a través de lanzamientos reales, el motor y el cohete iban siendo mejorados poco a poco. Para evitar que se colasen restos en los motores, se les añadieron unos filtros y se reconstruyó el pedestal de lanzamiento a tiempo para las siguientes pruebas, en el 71 y en el 72. Este es el tercer lanzamiento. Yo solo lo he visto en película. No lo vi en la realidad, solo sus rastros. Este es el momento en que se produce la explosión. Fue algo increíble. Y sus problemas no acabaron ahí, porque el cuarto cohete también estalló. Es posible que hubiesen perdido la carrera a la Luna, pero a principios de la década de los 70, el probado sistema ruso de refinar a través de vuelos de prueba estaba aportando importantes mejoras en el cohete. Estaban terminando un nuevo motor llamado NK-33, en el que los problemas que provocaron los fallos de lanzamiento habían sido identificados y solucionados. Con unos nuevos filtros y protección contra las vibraciones, los motores de ciclo cerrado de alto rendimiento con los que habían soñado los diseñadores estaban listos para volar.
La experiencia demostró que los motores de Kuznetsov podían resultar fiables, pero para conseguirlo necesitamos aquellos 4 años que nos mantuvimos por detrás de los Estados Unidos. Pero justo cuando los motores del NK-33 eran capaces de demostrar su valía, el programa fue cancelado. La paciencia del Politburó con el N-1 se había agotado. En 1974, el imperativo político oculto tras la carrera por llegar a la Luna había desaparecido. Como resultado de ello, todo el programa del N-1 fue cancelado por orden del Kremlin y Mishin fue despedido de su puesto como diseñador jefe. ¿Y qué si no estaba contento? Esas cosas pasan, claro. Hay muchos motivos. No puedo decir que estuviese bien. La cosa iba mal, pero sobreviví. En la actualidad, en Baikonur, el desierto va reclamando poco a poco las colosales obras del proyecto N-1. Después de la cancelación del programa, los líderes soviéticos ordenaron la destrucción completa de todos los cohetes N-1 que quedaban y de todos sus motores. Toda la historia del programa fue suprimida y los N-1 que quedaban desmantelados. En el cosmódromo, las piezas del cohete acabaron incluso convertidas en pocilgas. ¿Qué siente una persona cuando ha sido responsable de la creación de un proyecto, de su desarrollo, de ver cómo se crea un sistema, de ver cómo funciona? Y de repente, en el momento culminante de su participación en el proceso creativo, le dicen que debe dejarlo, que debe ponerle fin. La decepción fue tal que aún ahora resulta imposible de explicar. La historia del N-1 siguió siendo un vergonzoso secreto hasta principios de la década de los 90, cuando con la caída de la Unión Soviética comenzó a fluir información. Los científicos coéticos norteamericanos que iban de visita, los primeros en explorar los logros espaciales rusos, empezaban a percibir los detalles de un motor que estaba en venta. Dicho motor utilizaba un tipo de tecnología muy distinta a aquella con la que los norteamericanos estaban familiarizados. La descripción fue para pensar que allí había algo, que había que ir a verlo. Y nos fuimos para empezar a desarrollar contactos, para saber con quién había que hablar y cómo llegar hasta allí. En aquel momento las barreras a las que nos enfrentábamos parecían insuperables, pero no nos dimos por vencidos y al final conseguimos los contactos adecuados y pudimos comenzar a ver algunos datos. Recibían información sobre un cohete con unas especificaciones de alto rendimiento poco comunes. Cuando fuimos a Moscú se corrió la voz de que estábamos allí. Fuimos varias veces y empezó a llegar gente a nuestro hotel. Una de las personas que acudieron era un caballero de unas instalaciones de prueba situadas en Siberia, donde habían probado el motor NK-33. Y a través de él pudimos organizar una reunión con el señor Kuznetsov. Aquello fue seguido de una invitación sin precedentes para visitar el buró de diseño en su situación secreta de Samara. Allí había algo que querían mostrar a los visitantes de Aerojet. Literalmente era un bosque de motores. Había más de 60 motores almacenados en un área, uno junto al otro. Ver semejante cantidad de un activo tan impresionante fue realmente increíble.
Se quedó sin habla, completamente mudo. Los vio y se quedó con la boca abierta. Aquel montón de motores lo dejó asombrado. Desobedeciendo las órdenes del Kremlin, las reservas de motores NK-33 que habían quedado del esfuerzo lunar habían sido guardadas en un almacén, a salvo de los curiosos, durante casi 20 años. No parecía sensato enviar a la chatarrería para que los fundiesen unos motores que habían sido diseñados para durar y funcionar. Por iniciativa propia, Kuznetsov reunió todos los motores que se habían construido y los conservó. Cuando se construye un motor cohético, resulta increíble la cantidad de horas que se invierten en cada uno de los cohetes. Es tal la dedicación que casi es como si se tratase de un hijo. Tiene que tener algún valor. Ellos no sabían cómo sacárselo, por eso los conservaron. Esos motores ahora valían millones de dólares, y con la visita de los ingenieros de Aerojet, parecía que la previsión de Kuznetsov a la hora de conservar los cohetes iba a dar sus frutos. Pero como el NK-33 nunca había sido probado en vuelo, Aerojet tenía mucho que preguntar acerca de las especificaciones de rendimiento que se le achacaban al ciclo cerrado del motor. Los ingenieros nunca decimos, esto es fantástico. Somos bastante escépticos. Tenemos que demostrar las cosas técnicamente. Queríamos saber por experiencia propia que lo que nos decían era verdad. Ese escepticismo se vio acentuado por el hecho de que la tecnología de ciclo cerrado del NK-33 se entendía muy poco en los Estados Unidos. Hacían cosas, funcionaban a un nivel al que algunas personas en los Estados Unidos hacía tan solo 15 años decían, eso no puede hacerse. Y ellos llevaban haciéndolo más de 10 años. Habían protegido muy bien su tecnología y los que también formábamos parte de esa industria no sabíamos cómo lo hacían. La única forma de resolver las dudas sobre la fiabilidad y el rendimiento del motor era realizar un lanzamiento completo, el primero en 20 años. Desde Samara se envió un motor a la plataforma de pruebas de las instalaciones de Aerojet en Sacramento, California, para realizar una prueba en octubre de 1995. Secuencia de carga. JFQ, programa de lanzamiento del NK. Presión de alimentación. Válvula de seguridad del bloqueo del motor cerrada. Abierto motor GN2. Válvula de alimentación. Abierta válvula de aislamiento del depósito de purgado del inicio del motor. Cerrado bloqueo. Válvula de drenaje en línea. Es difícil explicar la ansiedad que sentíamos antes de la prueba. Yo ya tenía el pelo blanco y pensé, ¿se me pondrá aún más blanco con tantas preocupaciones? Había preocupación, estrés, toda clase de estrés, nervioso, físico, moral, psicológico. Vamos a 5 cuando la presión alcance 3000. La presión aumenta, la presión está en 3000. Preparados para la prueba. NKP2 Q01 1A 001 en la cuenta atrás. Sirena, se apaga al segundo timbre. Segundo timbre. Cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Fuego. Todo va bien. Es terrible cuando te preguntas a ti mismo, ¿aguantará hasta el final? ¿Saldrá bien la prueba? Espera hasta el 100% de impulso. Va bien. 2100. El director de la prueba va diciendo en alto las cosas importantes y en tu mente tú vas diciendo, sí, eso es, bien, muy bien.
El motor cumplió con todas sus especificaciones. El planteamiento de ingeniería alternativa ruso había producido una tecnología que, a pesar de tener ya 20 años, Norteamérica aún no había conseguido igualar. 21 segundos. Lo probamos a las 10 de la mañana. Aquí era cerca de la medianoche. Todos esperaban a que llamásemos para decirles cómo había salido la prueba y les dijimos: sí, ha funcionado. Aerojet ya tenía las pruebas necesarias para hacerse con los motores y utilizarlos en la última generación de lanzadores de satélites. El hombre que los adquirió sabe una o dos cosas relativas a los méritos rivales de la tecnología espacial rusa y norteamericana. George Muller, ingeniero que una vez llevó el timón de la carrera norteamericana hacia la Luna. Tropecé con el NK-33 cuando comenzamos a desarrollar el K-1, nuestro vehículo de lanzamientos reusable. Buscábamos motores de alto rendimiento y sabíamos cosas sobre los motores rusos en general, pero fue entonces cuando empezamos a entender lo eficaces que eran en realidad. La eficacia de aquellos motores es excelente, superior a cualquier otra cosa disponible en el mundo en la actualidad. Comienzo presiones. Recibido, vamos a presiones. La tecnología de ciclo cerrado del NK-33 ha sido ampliada en un nuevo motor ruso. Dicho motor está a punto de hacer historia al ser el primero que volará en un cohete norteamericano. Un cohete que nació como misil balístico intercontinental que apuntaba a Rusia. Time 2 minutes, 15 seconds. Para mí es siempre lo mismo. No resulta ni más fácil ni mejor. Este aún es un poco más intenso porque es el primer viaje, pero eso no facilita las cosas. John Caras, científico coético del gigante espacial americano Lockheed Martin, va camino del pedestal de lanzamiento de Cabo Cañaveral, unos días antes del vuelo inaugural del último cohete Atlas, propulsado por un motor ruso RD-180. Dos veces más grande que el NK-33, el nuevo RD-180 lleva la tecnología rusa de ciclo cerrado a nuevos límites de rendimiento y ofrece niveles de impulso casi 5 veces superiores a los de un motor a reacción de un Jumbo. Si el lanzamiento sale según lo planeado, el RD-100 entrará en los libros de historia por ser el primer motor de propulsión ruso que ponga en órbita a un cohete norteamericano y a su carga un satélite de comunicaciones. Esta mañana repasaremos un par de detalles, en realidad uno. Haremos las últimas comprobaciones y lo cerraremos todo. Dentro de una hora estaremos listos para el lanzamiento y durante el resto del día, el viernes, el sábado y el domingo, no haremos nada. Llegaremos el lunes y lo lanzaremos. El RD-180 es un descendiente directo del enorme motor de ciclo cerrado construido en la década de los 70 para el programa cancelado del satélite espacial ruso. El buró de diseño NPO Energomage, uno de los principales fabricantes de motores coéticos del mundo en la actualidad, lo ha construido a medida para Lockheed Martin. Aunque Energomage ha alimentado con éxito más de 2.000 cohetes con 11.000 motores, este será el primer lanzamiento del buró de diseño realizado desde Cabo Cañaveral. Y siempre quiere estar seguro de que se ocuparán de él cuando llegue. Mientras que el viejo cohete Atlas era impulsado por 5 motores, el RD-180 es tan potente que el nuevo Atlas III solo utilizará uno y aún así ofrece un 10% más de rendimiento.
En la ciencia coética no se realizan pronósticos sobre el lanzamiento. Como dice el refrán, hay que tocar madera. Para tan increíble matrimonio entre un motor ruso y un cohete norteamericano, haber llegado al pedestal de lanzamiento es resultado de una larga y a veces difícil colaboración entre dos rivales de la Guerra Fría. Bob Ford fue uno de los primeros en valorar la tecnología Ergomash, a principios de la década de los 90. Nuestra impresión inicial fue la de que nos estaban contando una historia. Fue la de decir, venga ya. No lográbamos entender que consiguieran cumplir la clase de parámetros de la que nos hablaban. Hablaban de presiones en las cámaras dentro del motor superiores a cualquier cosa que tuviésemos en los Estados Unidos. Las presiones de cámara que se le adjudicaban al motor superaban las de la cápsula espacial norteamericana y aventajaban a los motores de los cohetes estándar en una proporción de 4:1. Creíamos que lo habíamos entendido mal. Nos estaban contando cosas que no podíamos validar con nuestra propia experiencia y que debíamos comprobar porque no se trataba de la misma tecnología que solíamos utilizar. Era algo totalmente distinto a lo que habíamos esperado. 5, 4, 3, 2, 1. Aquel desequilibrio entre las expectativas americanas y el rendimiento ruso se explicaba por la tradición rusa de una ingeniería tipo armamentística. Mejorando la tecnología desarrollada por el NK-33, el RD-180 utiliza un ciclo cerrado de alto rendimiento que los ingenieros de los Estados Unidos habían rechazado por resultar demasiado arriesgado. Bien, todo normal. Desconecten. El diseño del motor en sí ya era distinto al diseño que utilizarían los norteamericanos para un motor. El oxígeno del interior del motor fluye a través de la precámara de combustión, lo que pone en funcionamiento la turbina. El ciclo cerrado rico en oxígeno implicaría unas presiones de la cámara de combustión muy superiores, pero no sin correr riesgos. El caliente gas de oxígeno que procede de la precámara de combustión resulta tan inflamable que incluso el propio motor de metal podría incendiarse y explotar. Si tenemos una fuente de ignición, y ya lo hemos visto en varios motores, podríamos quemar el motor por completo. Las consecuencias son dignas de verse. Piezas grandes de casi 8 centímetros de espesor se derriten como si fuesen de cera. Desde su fábrica de las afueras de Moscú, Energomash ha producido desde la Segunda Guerra Mundial más de 100 diseños de motores, cada uno de ellos mejorando al anterior. Gracias a un desarrollo incremental, consiguieron dominar un ciclo de combustión que, por ser rico en oxígeno, había sido rechazado por los científicos coéticos de los Estados Unidos por resultar demasiado peligroso. No solo fueron los norteamericanos los que no lo consiguieron, sino también los europeos, los japoneses, los chinos. Para conseguirlo, tuvimos que abordar con mucha atención cómo se quema el combustible en la precámara de combustión para que el campo de temperatura sea uniforme y elegir el tipo de materiales adecuado, además de las técnicas de producción. Energomash había encontrado la forma de utilizar el ciclo cerrado para llevar las presiones de las cámaras hasta nuevos límites, a la vez que se protegía el interior del motor de los riesgos de que se declarase un incendio. Inventaron un nuevo tipo de acero inoxidable resistente a altas temperaturas y nunca visto en Occidente para hacer frente al peligroso entorno rico en oxígeno. Con esa clase de tecnología, el escepticismo de Lockheed Martin desapareció. Resultó muy sencillo convencerlos. Les dijimos, aquí está el motor, aquí está en la unidad de producción, aquí en el centro de pruebas, y ahora vamos a probarlo. Miren los datos. ¿Qué mejor forma de presentarlo con una prueba concreta de un motor de hierro específico para convencerlos de que funciona? Y lo hace de manera fiable. Recibido. 36A. Se producirá gran ventilación en la zona este de la rampa. Repito. En Cabo Cañaveral, los controladores terrestres han comenzado a realizar sus últimas comprobaciones.
Hoy, el RD-180 ofrece un rendimiento y una fiabilidad que superan con mucho cualquiera de las prestaciones conseguidas en los Estados Unidos, con sus miles de millones de dólares de inversión en tecnología espacial. El contacto con la filosofía de diseño rusa ha obligado al gigante de la tecnología norteamericana, Lockheed Martin, a cuestionar algunos de sus métodos de trabajo más queridos. Despejen la zona, excepto el equipo verde. Con los rusos, los ingenieros de diseño que han diseñado el motor tienen todos los planos. Entregan dichos planos a los ingenieros de fabricación que están en la planta y que son los que construirán el motor, y ellos son los que a partir de ese momento se hacen cargo del diseño. Mientras que en los Estados Unidos el ingeniero de diseño diseña una cosa y él es el encargado de llevarla adelante en la planta de fabricación. La planta de fabricación se ve obligada a realizar ese plano y entonces es cuando el coste de los artículos se dispara, el porcentaje de desechos se eleva, los requisitos de máquinas cada vez más estrictas aumentan y convertimos la fábrica en un laboratorio tecnológico. En Kuznetsov, el equipo que diseñó y construyó el NK-33 sigue unido. Aunque ya pasa de los 70, Valentín Anisimov sigue siendo el jefe de diseño de motores. Su equipo y él están listos para continuar con la producción del NK-33. Llevábamos mucho tiempo esperándolo, 20 años. Ya está todo decidido. La producción de estos motores continuará en Samara. Vientos elevados. En la zona superaban los 20 o 23 nudos, pero no se indica nada más que eso, por lo que en este momento no hay emergencias de vuelo. Mientras en la misión Atlas ocupan sus puestos para la cuenta atrás, con el lanzamiento de este nuevo cohete, la tecnología rusa de motores cohéticos habrá venido por fin del frío. Las temperaturas rondan los 21 grados y ahora existe un 60% de posibilidades de no seguir al principio de la ventana. Sin embargo, las condiciones mejoran al acercarnos a la segunda mitad de la ventana. El equipo de Energomash podrá monitorizar el rendimiento del motor desde su propia sala de control para la ignición, que durará 3 minutos. Potencia, recibido. Continúen con la cuenta atrás. Sistemas de propulsión, sí. Hidráulicos, sí. Sistemas de terminación de vuelo, sí. 10 años después del fin de la Guerra Fría, la anticuada ingeniería rusa intervencionista está a punto de enseñar a la alta tecnología norteamericana una incómoda lección. Aquí control de la misión Atlas en T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y el motor RD-180 ruge y despega. La idea de que la tecnología de los Estados Unidos no era igual o superior a la de los rusos fue muy difícil de tragar para un montón de gente. Era muy difícil decirle a los del gobierno que a pesar de todo el dinero invertido, en Rusia no superaban en cuanto a tecnología. Everything continues to look normal on the engine. Staying steady at 87% thrust. Engine parameters continue to look good.